como la primera. Marina Pollán es la directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Pública Carlos III. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta segunda ola de la pandemia nos ha limitado menos la vida, ha habido menos restricciones que en primavera, pero nos ha contagiado exactamente igual que la primera, ha sido dura. La mitad de los contagios totales aproximadamente, ¿verdad? Pues sí, bueno, todavía tenemos que cotejar estos datos con los datos que obtendremos del laboratorio para precisar bien cuál es el porcentaje actual, cuál es la prevalencia acumulada durante todo este tiempo y cuántos se han infectado en esta segunda oleada, hasta noviembre, que es cuando hemos hecho nosotros el estudio. De todas formas, ahora mismo con la disponibilidad de test, obviamente las diferencias entre el número de casos de infección que podemos estimar con el estudio de seroprevalencia y el número de casos que efectivamente se diagnostican con los test disponibles es mucho menor. Ya, hemos avanzado muchísimo en número de test, ya que lo menciona, es muy llamativa la diferencia. En oleadas anteriores se detectaba, se diagnosticaba el 10% de los casos y ahora el 60%. Es un salto de gigante, pero a pesar de ese salto todavía se nos escapa un 40%. Bueno, este 60% también lo vamos a tener que estimar mejor. Hemos dado los resultados en cuanto estaban disponibles, pero nos falta, como digo, manejar datos más precisos teniendo en cuenta la información del laboratorio. Yo creo que el 60% es un salto cualitativo, bueno, cuantitativo muy grande, si pensamos en el 10% anterior. Y teniendo en cuenta que muchas infecciones son asintomáticas, creo que no es realista aspirar a que obtengamos un 100%, tendríamos que estar testando a toda la población. Ya, hablamos de un estudio con una muestra amplísima, de 50.000 personas, 51.000. Sí, 51.000, exactamente 51.409 han participado en esta cuarta oleada. ¿Y a qué sectores no han llegado ustedes en el estudio? Bueno, el estudio está diseñado para tener una representación, para poder dar estimaciones a nivel provincial y está basado en hogares. Entonces, las personas que no están bien representadas, que no están representadas en nuestro estudio son los colectivos que no viven en hogares. Y el colectivo más importante entre estos son las personas que viven en las residencias de ancianos, que dentro de la pandemia han tenido brotes y, como todos sabemos, pues la situación del COVID, del coronavirus en las residencias ha sido un tema aparte, que no es comparable con lo que ha ocurrido en el resto de la sociedad. Y luego, bueno, nuestro estudio no puede descender a dar detalle de cada uno de los municipios, porque aunque tenemos 51.000 personas, que es mucho, no tenemos suficientes personas testadas en cada municipio como para dar un estimador de cuál sería la prevalencia de infección en cada uno de ellos. ¿Y el estudio les ha dicho algo significativo a ustedes, que saben interpretarlo, sobre la duración de la inmunidad de quienes sí han pasado ya el COVID? Pues este es uno de los temas, de los objetivos más importantes que tenemos en esta cuarta oleada, ahora que ya ha pasado tantos meses desde que iniciamos el estudio. Pero para contestar esta pregunta se están utilizando en el Centro Nacional de Microbiología unos test serológicos que son mucho más precisos y que no teníamos disponibles cuando iniciamos el estudio en la primera oleada. Con estos test y por análisis iniciales que han hecho nuestros compañeros en aquellas muestras que en la primera ronda eran positivas y que luego se negativizaban o que no encontrábamos anticuerpos en la segunda o en la tercera, pues son capaces de detectar anticuerpos porque son test que dan señal, que encuentran la señal con niveles más bajos. Y ese tipo de test son los que nos van a permitir contestar mejor el tema de hasta qué punto los anticuerpos circulantes siguen estando ahí, que no es exactamente lo mismo que decir si la inmunidad dura o no dura, porque por un lado tenemos otro tipo de inmunidad que no va mediada por anticuerpos, que es la inmunidad celular, que sabemos que en esta enfermedad es muy importante, y a la vez también conocemos algunas enfermedades infecciosas
en las que, aunque los anticuerpos parecen desaparecer del torrente circulatorio, las células que lo producen están tocadas y son capaces de reconocer una nueva infección y volver a producirlos de forma mucho más rápida que, por supuesto, en la primera infección. Por eso algunas personas que han tenido COVID nos dicen, me van haciendo pruebas en la empresa y unas veces aparecen los anticuerpos y otras veces no aparecen, ¿no? Están Claro. ahí como latentes, están Sí. ahí como latentes. Ya. Bueno, y los test que tenemos tampoco son perfectos. Ningún test es absolutamente perfecto, ¿no? Pero los test de anticuerpos que se han desarrollado tan rápido, pues no son perfectos. Hay algunos detalles que dan mucha información sobre el virus y sobre el mundo en el que vivimos, porque después de los sanitarios, en cuanto a quién se contagian más, después de los sanitarios casi todas son mujeres que trabajan en el sector de los cuidados, que cuidan de dependientes, en la limpieza, en el sector sociosanitario, lo que demuestra la estrechísima relación, ¿no?, entre las condiciones de vida y el contagio. Efectivamente, yo creo que uno de los datos o que algunos de los resultados provisionales que hemos podido mostrar ahora más llamativos son estos y ponen el foco en personas a las que hay que proteger. Los sanitarios, esto lo sabíamos, ¿no? Ya era conocido en la primera oleada de la pandemia, en la primera onda epidémica, y lo constatamos aquí, pero ahora emergen estos otros colectivos en los que no encontrábamos prevalencias tan altas al inicio de la pandemia y que son estas mujeres, casi todas ellas son mujeres que hacen tareas que son esenciales y a las que hay que proteger más. Y también inmigrantes tienen una alta seroprevalencia, ¿no? Por lo Sí. mismo, imagino, por condiciones de vida y laborales. Claro, no tenemos una información muy detallada, ahora tendríamos que cruzar las variables que tenemos disponibles para ver en qué trabajan estas personas, etcétera, pero nuestra hipótesis es que, por un lado, hay más personas inmigrantes haciendo labores, como por ejemplo de limpieza y de cuidado, que están asociadas, que hemos encontrado que tienen prevalencias más altas, y por otro lado hay personas inmigrantes que están viviendo en condiciones pues más que favorecen la transmisión, porque otro dato que es muy interesante o muy importante en el estudio, en esta cuarta ronda, es que hemos visto que las personas que conviven con un caso sospechoso o con un caso confirmado, en esas personas la probabilidad de seroconvertir, es decir, de infectarse, es 10 veces más que la población general. Entonces, creemos que la hipótesis que tenemos es que estas personas de otra nacionalidad viven más hacinadas, viven con más personas y, por lo tanto, la posibilidad de aislar a una persona que tiene síntomas o que ha sido un caso confirmado es más difícil. Cuando a lo largo del último mes las cifras de Madrid bajaban a pesar de tener medidas más laxas que en otras comunidades, se especuló con la posibilidad de que la razón fuera que la inmunidad fuera muy alta ya en esta comunidad, que hubiera un 25% o más de contagiados y que eso explicara que con pocas medidas de restricciones los contagios no se dispararan. No es tanto en cualquier caso, ¿no? Está por encima del 18% y usted descartaba en cualquier caso que esa cifra elimine el riesgo de contagio en Madrid, en Soria o en Cuenca, que tienen ese mismo nivel. Claro, porque todavía, si lo vemos en términos cuantitativos, el porcentaje de personas que no han pasado la infección es superior al de aquellas que lo han pasado, de un virus que además se transmite con mucha facilidad y que además está directamente relacionado con el contacto interpersonal. Así que, desgraciadamente, tener un 18% o casi un 17% o un 19% de población, 1 de cada 5 redondeando, ¿no? Es insuficiente respecto a las cifras que se barajan para considerar que tenemos inmunidad de rebaño, que están en torno al 60%. Hay quien ha hecho otras estimaciones que bajan al 40%, pero en un caso o en otro estamos todavía lejos de esa cantidad. Y relacionándose de manera continua con 51.000 personas que forman parte del estudio, ¿qué conclusiones sacan ustedes de la fatiga pandémica? Que la acusamos todos, ¿eh? La acusamos todos, me imagino que también quienes participan en el estudio. Pues es verdad, no hemos introducido en el cuestionario que utilizamos
y para no sobrecargar al personal sanitario y administrativo que nos ayuda, que son las manos del estudio a lo largo de todo el país, el cuestionario es relativamente pequeño y no hemos incluido datos de fatiga pandémica, pero creemos que una de las razones, entre otras, que hace que la participación en esta cuarta ronda, siendo alta, no haya sido tan significativamente altísima como era en las rondas anteriores, es el cierto cansancio de la población. Llevamos prácticamente desde febrero en el estado de pandemia y es lógico. Está muy descrito en otros estudios de cohortes que a medida que la cohorte, que va pasando el tiempo, pues los participantes de una cohorte se van cansando, se van... otra vez, al principio es una novedad participar, pero luego ya llega un momento en que se cansan. Por otro lado, tampoco podemos distinguir entre ese cansancio, esa fatiga pandémica, del hecho de que cuando iniciamos el estudio había poca disponibilidad de test y seguramente muchos participantes acudieron con la perspectiva de tener alguna información acerca de su estado de salud, aunque ya les advertíamos de que el hecho de tener anticuerpos en ese momento no nos estaba diciendo si es infectante, solo nos había dicho que había tenido contacto con el virus y había desarrollado la infección. Ahora mismo en muchos lugares del país se han puesto en marcha estudios masivos de población y algunas de las personas a las que estamos invitando a participar, pues es posible que estén cansadas de tanto test. Ya. Sí, y de la pandemia y de este año interminable. Desde Alemania nos dicen los científicos que gestionan allí esta crisis sanitaria que podemos estar en el inicio de una tercera ola. Produce escalofríos, la verdad. Es posible que se vayan solapando porque no hemos superado todavía la segunda. Claro, seguramente. Hablamos de la onda, si ahora se rompe la tendencia y vuelve a subir, pues estaríamos, sin haber terminado la segunda, iniciando la tercera. Todavía estamos en los meses de invierno, todavía se dan las condiciones de mucha población susceptible y ahora estamos temiendo el aumento de las consecuencias que puedan surgir del aumento de movilidad que es esperable en Navidades. Se apela a la responsabilidad individual, las medidas intentan pues contener el contacto entre personas, pero también es verdad que son fechas pues muy señaladas y que toda la población está cansada y que la gente tiene muchas ganas de volver a ver a seres queridos que hace mucho tiempo que no ve. Es una situación muy complicada. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido con la autorización europea de la vacuna? Porque ahora es posible autorizarla el día 21 y si los países no hubieran presionado, nos hubiéramos encajado en el día 29 de diciembre. Pues yo no conozco bien los pasos que sigue la agencia europea. Lo que sí sé o tengo entendido es que es más garantista, es decir, que exige más pruebas de seguridad de la vacuna de lo que pueden exigir, o esto he escuchado yo, otras agencias. Y lo que he entendido, pero a lo mejor ustedes que están en los medios de comunicación tienen más información, es que lo que ha hecho la agencia es simplemente, ¿cómo se dice?, adelantar una reunión de expertos. Sí. Para una reunión que ya estaba fijada y que me imagino que se habría fijado teniendo en cuenta el calendario de los expertos que tienen que asistir a la reunión y considerar toda la información que esté aportando el laboratorio. Ante las presiones recibidas por Alemania y parece ser que por otros países, pues me imagino que la situación es que han insistido a estos expertos para poder fijar una fecha anterior y poder dar la opinión de la agencia de forma pues más rápida, porque esto supone un beneficio para todos. Ya, por eso era tan inexplicable, ¿no?, que una reunión que se podía mover no se hubiera movido antes, porque el tiempo cuenta mucho en esta pandemia. Pues es verdad, pero habría que preguntarles a los de la Agencia Europea exactamente cuáles son las razones que les han hecho poner una fecha y luego poder adelantarla. Yo esto lo desconozco. Marina Pollán, gracias y enhorabuena por el estudio. Buenas noches. Pues muchas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa.